Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Bienvenidos, lo vamos a meditar hoy el Evangelio. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres? ¿Cómo es que fueron reconocidos sus oraciones? Pero que también en la primera lectura nos habla muchas cosas de qué manera nosotros podemos acercar al Señor, no solo porque tengamos problemas, no solo porque tenemos necesidad, sino que tenemos que ver lo que nos dicen los profetas, en este caso en el pueblo de Israel, porque ahora en este tiempo no existen profetas, pero lo vamos a ver un poquitito. Bienvenidos. Primera lectura del profeta Oseas. Esto dice el Señor: en su aflicción mi pueblo me buscarán y se dirán unos a otros: venga, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En 2 días nos devolverá la vida y el tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierto como la aurora es su aparición y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es nube mañanera, es rocío manantial que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerto con mis palabras, porque yo quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 50. Misericordia quiero, Señor, no sacrificio. Bueno, misericordia quiero, no sacrificio, dice el Señor. Por tu inmensa compasión, misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia quiero, no sacrificio, dice el Señor. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofrecerán un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento. Un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Misericordia quiero, no sacrificio, dice el Señor. Señor, por tu bondad apiádate de Sión. Edifica de nuevo sus murallas. Te agradarán entonces los sacrificios justos y ofrendas y holocaustos. Misericordia quiero, no sacrificio, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hagámosle caso al Señor, que nos dice: no endurezca su corazón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que decía era golpearse el pecho diciendo:
Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, esta es la noticia del día. Cuando la Escritura, el Señor mismo conoce a todos nosotros cuáles son nuestros pensamientos. Cuando tú vayas a orar, Él ya sabe que necesitas. Pero lo único para qué tenemos que orar entonces si Él ya sabe, es para entablar siempre las palabras con el Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en numeral 50 que Dios siempre llama al hombre a la reconciliación. Llama al hombre para entablar palabras. Esta es una buena noticia. Entonces, aquí, los dos hombres aquí fueron. Algunos dicen por ahí, por la mala interpretación de la Escritura, dice, se fueron a confesar. No. Aquí dice que dos hombres fueron al templo. El otro oraba de una manera de orgullo, por decir en estas palabras chapina. El hombre cree que todo lo que ha hecho merece ser alabado. Que todo lo que hace por cumplir los preceptos o algunas normas, cree que lo está haciendo lo mejor. ¿Quién lo que empezó a decir? En primer lugar, dice, oraba en su interior. Dios mío, te doy gracias. Mire, habló, en primer lugar le dijo a Dios, Dios mío. Sí conoce, ¿no? Dios mío, te doy gracias. Hasta ahí, lo buenísimo en la oración. Dios mío, te doy gracias. Es lo que necesita el Señor, que le demos gracias en todo. Pero aquí viene lo de mal. Aquí viene lo que perdió el fariseo. El fariseo empezó a decir, porque no soy como los demás. Aquí está el problema. Porque nosotros no podemos juzgar a los demás. No podemos pensar lo que dicen los demás. No podemos hacer más allá. Hace una hora me decía una persona que no, yo le decía que no podemos juzgar a la persona porque no somos omnipotentes ni somos omnipresentes como para conocer los pensamientos de los hombres. No podemos justificar y rechazar a alguien que no sabemos qué es lo que hace. Si está cumpliendo el mandamiento, no. Aquí en este caso el que juzgó, el que conoce es el Señor. Mire lo que dice. En primer lugar dice él que no era ladrón, que no se comparaba con los ladrones. En segundo, que no era injusto, sino que él era justo. Y mire, ¿cómo que es justo si empezó a decir no como los demás? Mire qué controversia de las personas, ¿verdad? Y después dice, no soy adúlteros. ¿Qué es adúlteros? El adúltero viene en mucho sentido, no solo por la relación sexual con otra persona, sino es también adúltero aquel que cambia la doctrina. Adúltero era aquel que lo que dice la Escritura no lo cree, sino lo cree una parte. Porque cuando me estaban hablando, me estaban refutando y decía que el mandamiento no viene, que la antigua alianza ya se quedó, pero ahora estamos en el nuevo. Claro que sí estamos en el nuevo, porque el mismo Señor no rechazó. Él dijo, no vine a abolir la ley, sino a darle plenitud o darle definitivo. ¿Qué quiere decir esto? La ley sí. Si no cumpliéramos la ley del Señor, ¿qué sería? ¿Qué sería? No sería llegar a un cristianismo, a una corrección del Señor. Ahora bien, y por eso el fariseo creía que hacía lo bien, creía que estaba haciendo lo mejor. Pero ¿qué dice?
Y empezó a decir, entablar más, dice, tampoco soy como el publicano. Ahí está el problema. Lo que estaba diciendo estaba elogiándose a sí mismo, que él se creía que lo estaba haciendo bien, pero aquí se empeoró más su oración, por decir algo. Porque empezó a decir, no soy como este publicano. Lo señaló a aquel que estaba ahí, porque en primer lugar dice, subieron 2 hombres a orar al templo. Y aquí dice, no soy como el publicano. ¿Qué hacía el publicano? Él dice, y empezó a elogiarse nuevamente y decir, pago mi diezmo, todas mis ganancias. ¿Qué hacen las religiones en este tiempo? ¿Cómo que las religiones en su templo hay aire acondicionados, hay butacas especiales, hay grandes instrumentos musicales, etcétera, etcétera, etcétera? De lujo, de lujo. ¿Por qué? Porque hay una exigencia de diezmo. Es una práctica que este fariseo conocía, me imagino yo. Yo doy mi diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano ni siquiera habló de diezmo, sino reconoció. Por el tiempo me voy a cortar hasta aquí. Pues bien, el publicano no se atrevía a hablar a Dios, más bien reconocer que él es un pecador. Yo creo que ahí está la misericordia de Dios. Por eso nos dice el Salmo 50, 51, según la Biblia Vulgata. Y entonces dice el Salmo, Señor, no te complaces, vamos a ver, pero aquí dice en la primera, por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y no olvides mis ofensas, leva mi bien todos mis delitos y purifica de mis pecados. Esto es lo que practicó el publicano. Pero dice la escritura, el final del versículo, que sería el versículo 14, nos dice, el que se enaltece, el que se hace orgulloso, el que se vuelve una cosa así como tajantemente hablar delante de Dios, eso será humillado, porque el que se humilla será enaltecido. El que sea orgulloso será rechazado. El que bueno, eso lo voy a leer. Dice, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahí está la respuesta. Entonces, las reflexiones de esta parte entonces es la parte humana. No podemos fracasar con la parte humana. No podemos rechazar a la persona que está haciendo, porque en la primera lectura nos dice también que cuando una persona busca, tiene necesidad, tiene dificultad en su vida y llama a otro y dice, vamos a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente sí conocemos a Dios, quién es Dios, pero no practicamos sus preceptos, sus mandamientos. ¿Por qué no practicamos? Por la falta de fe. Pero cuando hay una necesidad, ¿qué hace la persona? Vamos a orar por lo demás. Y cuando está sano, nunca busca a Dios. Y cuando tiene el día domingo su descanso, no va a la iglesia. Pero entre semanas se vuelve con un problema, entonces va a buscar a Dios. Ahí está el problema. Y por eso dice, y dicen, el pueblo de Israel decía que Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En 2 días nos volveremos y el tercer día volveremos y viviremos a su presencia. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice la respuesta? La respuesta está aquí en número 2. Esforcémonos por conocer al Señor. Si nosotros no vamos a esforzarnos por conocer a Dios, nunca nos va a dar los resultados. Porque los encargados o los que vigilaban por el pueblo de Israel, en este caso, Efraín y Judá, hacía todo lo posible para agradar a Dios, pero ¿qué dice el Señor? Su amor es como una nube mañanera, es rocío manantial, pero se evapora, o sea que no tiene sentido.
Y así posiblemente nuestras oraciones, nosotros cuando buscamos a Dios, pero si no hemos esforzado y no queremos servir al Señor, no queremos creer en su palabra, no más bien solo criticamos, entonces no será llevado, no es lo correcto delante de los ojos de Dios. Pero ¿para qué entonces tenemos que escuchar los profetas? Porque Él dice, he mandado mis profetas y mis palabras para que nosotros le escuchemos, y resulta es lo que nosotros deshacemos porque no que escuchamos el evangelio todos los días, porque no queremos abrir nuestra mente y corazón, porque dice al final del versículo, sería el versículo 6 de Osea, dice, pero porque yo quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocausto. Conocimiento de Dios. ¿Qué es conocimiento de Dios? Aquí hay una profundidad de poder discernir, interpretar la palabra. Bienvenidos todos a la reflexión del Evangelio.